Vamos a introducir un concepto que va a ser muy importante para la extensión de las razones trigonométricas. Conocemos ya el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y sus funciones inversas respecto de la composición, que son arcoseno, arcocoseno y así con todas hasta llegar a arco cotangente o arco cosecante, según cual queramos poner en último lugar. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido aplicado a triángulos rectángulos, es decir, ha sido un punto de vista puramente geométrico. Triángulos rectángulos que tenían, como dice en su nombre, un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Y hemos aplicado el seno, el coseno y la tangente, sobre todo en operaciones, para cálculos relacionados con dichos ángulos agudos. Las razones trigonométricas, que de manera extendida se llaman funciones circulares, se pueden extender a ángulos que no sean agudos. Y ahí es donde entra la circunferencia goniométrica. Circunferencia goniométrica. ¿Qué tiene de especial la circunferencia goniométrica? Pues que la dibujamos estando centrada en los ejes de coordenadas. Es decir, tienes que pensar que el eje horizontal es como el eje X, al que estamos acostumbrados por la representación de funciones, y el eje vertical es el eje Y. Eso para empezar. La circunferencia goniométrica está centrada en los ejes coordenados y además tiene radio 1. El radio de la circunferencia goniométrica es 1. Es decir, nos imaginamos una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Eso quiere decir que este segmento de aquí es el radio y vale 1. Y lo mismo podría decir del segmento en vertical para las Is, del segmento horizontal para las X negativas, eso va a ser muy importante, el segmento vertical para las Is negativas. Cualquiera de esos cuatro o cualquiera de los que yo podría trazar desde el origen va a valer 1. Esto de aquí también es el radio de la circunferencia, por lo tanto vale 1. Cualquiera de los infinitos radios que yo puedo trazar en toda la zona de la circunferencia valdrá 1, y esa es la que llamamos circunferencia goniométrica. Entonces ya puedes empezar a ver dónde va a estar aquí el meollo del asunto. ¿Qué pasa cuando yo hago un dibujo así y trazo un radio arbitrario? Un radio desde el origen hasta un punto cualquiera de la circunferencia, que estoy formando un ángulo. Y eso lo puedo hacer en el primer cuadrante, acuérdate de los cuadrantes. En el segundo cuadrante lo puedo hacer también y considerar un ángulo que sobrepase los 90 grados. Lo puedo hacer en el tercer cuadrante y lo puedo hacer en el cuarto cuadrante. Entonces puedo considerar ángulos que ya no están limitados a 90 como mucho, que es lo que nos pasaba cuando trabajábamos con triángulos. Con triángulos rectángulos un ángulo ya es de 90. Cualquiera de los otros dos tiene que ser menor de 90 para que la suma de todos sea 180. Bueno, pues gracias a la circunferencia goniométrica extenderemos el concepto de seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente a ángulos que no necesariamente tendrán esa limitación de ser ángulos agudos. Y pasarán cosas interesantes. Por ejemplo, que seno, coseno, tangente pueden ser negativos. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Lo mismo con secante, cosecante y cotangente. Y entonces hablaremos ya no tanto de razones trigonométricas como de funciones trigonométricas. Una función es un procedimiento matemático, una fórmula, una operación o una combinación de fórmulas o operaciones que lo que hacen es tomar un número y devolver otro. Eso es lo que hace el seno, coseno, tangente. Le damos un ángulo y nos devuelve un numerito. ¿De acuerdo? Entonces son funciones.
Son funciones y como funciones que son, tienen su representación gráfica. Podremos hacer, y lo haremos, una tabla de valores con x e y, dando valores a las x, calculando sus respectivos senos y haciendo el dibujo de la función seno, que es una función periódica. En realidad todas estas funciones son periódicas. Ya veremos qué quiere decir eso de periódicas. En realidad lo que se refiere es a que ¿qué pasa cuando doy una vuelta entera? Pues que yo puedo hacer un giro mayor que 360 grados. Si yo cojo, este ejemplo ya lo he puesto, un torno, tengo una pieza cilíndrica, yo puedo girarla una vuelta entera y un poco más. Puedo hacer un giro que sea así. Ya no de 360 grados, sino de 360 más una determinada cantidad. ¿Qué va a suceder? Que yo gráficamente voy a ver lo mismo. Entonces, aunque puedo dar más vueltas, siempre voy a quedar en una posición que coincidirá con alguna de las vueltas anteriores. En ese sentido, las funciones trigonométricas lo que hacen es repetirse. Cuando sobrepasan 360 grados, se repiten en cuanto a los valores que dan. Y por eso son funciones circulares que se manifestarán que cuando tengamos la gráfica será periódica. Tendremos un dibujo y luego el dibujo se repetirá todas las veces igual. Esta es la circunferencia goniométrica con la que vamos a trabajar a partir de ahora.